Bueno, ahí está grabando, ya podemos arrancar, Michelle. Buenísimo, ahí voy poniendo la presentación. Me avisan si se ve bien, ¿sí? Acá. Ahí estamos. Bueno, a ver. Ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ya estamos en la segunda charla del año. Vamos a hablar un poquito acerca de riesgo cardiovascular, ¿sí? Es un tema que ya lo hablamos el año pasado también, pero bueno, está bueno reforzarlo. Cualquier duda o pregunta que tengan, saben que me pueden interrumpir y vamos hablando acerca de eso, ¿sí? Y esto va muy ligado a lo que fue la charla anterior, que fue de vida saludable también. Así que vamos a reforzar un poquito de esos conceptos anteriores y vamos hablando acerca de eso, ¿sí? Bueno, comenzamos. Primero, para definir qué es el riesgo cardiovascular y que todos sepamos, ¿no? El riesgo cardiovascular es la probabilidad de que una persona sufra un episodio de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son? Que son bastante conocidos y que nosotros escuchamos, ¿no? Por ejemplo, un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular durante un periodo dado, ¿sí? Por ejemplo, 10 años. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque las enfermedades cardiovasculares constituyen principalmente la primera causa de mortalidad en nuestro país, en Argentina, ¿sí? Ya se sabe, incluso ahora con datos actualizados del 2026, de que el 60% de las enfermedades cardiovasculares son justamente a los malos hábitos o al no tener una vida saludable, como hablamos en la charla anterior, que generan, ¿sí? Que predisponen a la persona a sufrir este tipo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos cuáles son los factores de riesgo para determinar intervenciones y para prevenirlos de forma temprana, ¿sí? Sabemos que el 80% de los infartos de miocardio y de los ACV prematuros son prevenibles. Esto es un dato muy importante, ¿sí? Porque seguramente muchos tenemos algún conocido o alguna persona, o incluso les puede haber pasado en carne propia, ¿no? De tener algún tipo de situación de infarto y saber que el 80% se puede prevenir es clave, ¿sí? Para justamente determinar qué son los factores de riesgo. ¿Bien? Bueno, acá tenemos lo que sería un círculo con las causas de mortalidad en Argentina. Si vemos, tenemos un 25,8% pertenece a lo que es el cáncer. Acá las líneas rayadas, 3,4, lo que es la diabetes. 27,9 serían otras enfermedades, bueno, no transmisibles, sí, otras patologías que entrarían, digamos, dentro de todas las demás. En un 2,6, enfermedades respiratorias crónicas, y fíjense que un 40,2 se debe a justamente lo que son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Así que es casi la mitad de lo que es las causas de mortalidad hoy en día en nuestro país, ¿sí? Después, bueno, un factor de riesgo, para definirlo también, es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad. Los factores de riesgo no son necesariamente las causas, pero sucede cuando están asociadas al evento, ¿sí? Y si uno acumula ciertos factores de riesgo, aumenta justamente la probabilidad de padecer esa enfermedad. ¿Bien? Bueno, y ahora definamos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos los factores no modificables y los factores modificables, ¿sí? Nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención de los factores modificables, que es lo que uno puede hacer y lo que uno puede accionar, ¿sí? Sobre esos factores. Primero hablemos de los no modificables. Por ejemplo, una enfermedad vascular previa, ¿sí? Una persona que ya sufrió un infarto, que ya sufrió una ACV, es algo que ya está, no se puede modificar, ¿sí? Sexo masculino, sí, está, en cuanto a las estadísticas y las probabilidades, está asociado más a personas de género masculino, más que nada en edades tempranas, ¿sí? Entre los 30 y los 40 años. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres tenemos los estrógenos que durante lo que sería edades tempranas, edades, digamos, jóvenes, funcionan como protectores a nivel cardiovascular, ¿sí? Pero después esto se invierte porque una mujer ya de 50 o de 60 años, que ya obviamente está en su menopausia y demás,
tiene los mismos factores de riesgo o la misma probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular, al igual que el hombre, ¿sí? Así que durante la juventud y eso tenemos los estrógenos que protegen a nivel cardiovascular, pero después la relación es la misma, ¿sí? Bueno, edad mayor a 45 en hombres y mayor a 55 en mujeres, por lo que mencionaba recién, y antecedentes familiares, ¿sí? Personas que ya han tenido familiar cercano, como un padre, un abuelo que haya sufrido algún tipo de enfermedad coronaria, también tiene un factor de riesgo sumado, ¿sí? Bueno, y ahora vamos con los factores modificables, que son los que nosotros podemos accionar, ¿sí? La diabetes, sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Metabólica, que nosotros de alguna manera podemos intervenir en eso, ¿sí? En caso de que tengamos niveles altos de glucemia, con lo que son los controles, con lo que es la medicación, con lo que es la alimentación, ¿sí? Así que eso podemos accionar, ¿sí? La hipertensión arterial también podemos de alguna manera accionar en eso a través de los controles con médicos, ¿sí? A través de el comer una dieta, tener una dieta baja en sodio y demás, se puede accionar frente a eso. El tabaquismo, ¿sí? Es bueno y bueno, siempre es bueno mencionar que hay muchas redes, e incluso en centros periféricos, en salitas, donde se encargan de el cese tabáquico y tenemos varios pasos en caso de que la persona quiera dejar de fumar. Y hay muchos grupos armados en donde se dedican a eso, así que es bueno mencionarlo para que uno lo tenga en cuenta y pueda, en caso de querer abandonar este hábito, acercarse a estos centros, ¿no? Después el colesterol alto, la obesidad, el sedentarismo, alimentación poco saludable y el estrés también, ¿sí? Sabemos que el estrés influye en nuestro organismo y, bueno, puede generar también algún tipo de alteración que afecte a nivel cardiovascular, ¿bien? Después, bueno, hablando un poquito de desarrollando los factores no modificables. La edad. Es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Sabemos que a medida que uno avanza en años, tiene más predisposición a estas cosas, ¿sí? Por eso los controles son más estrictos, más seguidos y demás, ¿bien? Todo lo que es ACV, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, que son otras, que son patologías cardiovasculares, ¿sí? La edad cronológica representa la exposición total de una persona a múltiples efectos, tanto fisiológicos y ambientales, sobre el sistema cardiovascular, ¿sí? Bueno, el género, como hablaba recién hace un poquito, que las mujeres tienden a desarrollar factores de riesgo más tarde en la vida que los hombres, y las enfermedades cardiovasculares se suelen retrasar unos 10 años en promedio, ¿sí? Recuerden, un factor de riesgo en hombres es a partir de los 45 años y en mujeres 55 años, ¿sí? Cuando ya se pierde este efecto protector de los estrógenos, ¿bien? Después, antecedentes previos también, bueno, como mencionábamos, familiares de primera línea, ¿sí? Padre, madre, abuelos que hayan tenido un infarto o un ACV, ¿sí? Bueno, un poquito más de eso, antecedentes familiares. Y los no modificables. Bueno, y acá deteniéndonos en los modificables, las personas con diabetes, ya diagnosticadas o no, corren un riesgo entre 2 y 3 veces mayor a sufrir un episodio cardiovascular que las personas sin diabetes, ¿sí? Se estima que un 8% de la población adulta es diabética, ¿sí? Y los números van avanzando. Esa es la realidad. Así que es bastante alta ahora como es el tema de la población y las estadísticas en cuanto a los controles, porque hay mucha gente que está saliendo con hiperglucemias o con alteración a lo que sería la glucemia en ayunas y demás, y por eso es importante que tengamos esos controles al día, ¿sí? Un 34% se encuentra en un rango de glucemia alterada en ayunas, bueno, que sería una prediabetes, ¿bien? Es importante destacar que prediabetes no significa que la persona ya se tenga que medicar, ¿sí? Sino que justamente es el estadio temprano en donde uno con hábitos saludables puede revertir esa diabetes, ¿sí? Hay muchas personas que quizás van al médico y ya enseguida por una alteración de la glucemia o ven que está un poquito alta la glucemia, piensa que tienen que tomar pastillas y medicación y demás, y la realidad es que no es así, ¿sí? Con hábitos se puede mejorar eso. ¿Bien? Después, el valor de la glucemia en ayunas es entre un 70 y un 110, que es lo normal en adultos, ¿sí?
Un valor superior a 126 ya es un rango de diabetes, ¿sí? Y hay que estudiarlo. Bien, bueno, nada, básicamente lo que hablábamos y demás. También es importante mencionar la actividad física, así como hábito saludable, que después lo vamos a hablar en un ratito más. Bueno, esto es lo que decíamos hace ratito. Factor de riesgo modificable, también la hipertensión arterial, que tiene una relación continua y gradual con la aparición de una cardiopatía coronaria, una ACV y episodios de insuficiencia cardíaca, y es el principal factor de riesgo relacionado con la edad, ¿sí? La hipertensión se define por valores de presión sistólica superior a 140 o diastólica superior a 90 en forma mantenida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A veces hay personas que quizás se pegan un susto porque van y se hacen un control de presión o se miden la presión incluso en casa con el aparato y demás, y ven que tienen una presión elevada, ¿sí? 140, 90. Sin embargo, sus controles previos no son hipertensos, ¿sí? Así que estas hipertensiones aisladas a veces pueden ser por otros factores, ya sea por estrés, por una situación que esté pasando la persona, o incluso si se pone nerviosa al tomarse la presión, puede dar alterada, ¿sí? Esto es como ver, digamos, no sé, una ola en medio del mar, o sea, un valor aislado de presión arterial no hace referencia a que la persona ya es hipertensa, ¿sí? Sino más bien, por eso es importante controlarlo. Incluso para diagnosticar la hipertensión arterial, la persona tiene que estar con un aparato que se llama MAPA, no sé si se habrán hecho alguno de ustedes eso, en donde le mide la presión arterial durante 24 horas y ahí ves si realmente esta persona, estando tranquila o en diferentes momentos del día, tiene presiones alteradas y ahí sí se puede hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Pero bueno, esto como para que lo sepan y que si alguna vez se toman la presión y ustedes no venían hipertensos y sale como una hipertensión, con tranquilidad, sí, es ir al control con el médico y demás y ver por qué esa causa, ¿no? Pero no significa que ya sean hipertensos o que requieran medicación. Después, bueno, los valores normales de la presión, para que lo sepamos, 120-80, ¿sí? Aproximadamente, obviamente puede variar un poquito, pero lo ideal es 120-80, ¿sí? Y las principales medidas para abordar este factor de riesgo son, bueno, el control periódico de la presión arterial, los chequeos, menor ingesta de sal en la dieta, ¿sí? Más allá de la sal de mesa que tenemos nosotros, también hay que saber que los enlatados o, por ejemplo, los embutidos o varias cosas que nosotros consumimos tienen un valor de sodio muy alto, ¿sí? No es solo sacar la sal de la mesa, sino más bien ver todas esas cositas que tienen alto contenido de sodio, ¿sí? Bien. Bueno, el tabaquismo, como hablábamos recién. Esto aumenta el riesgo de 2 a 3 veces en desarrollar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Principalmente lo que es la cardiopatía coronaria y la arteriopatía periférica, que bueno, son otras, de las mismas enfermedades cardiovasculares, ¿bien? Bueno, gracias a las políticas de salud pública en los últimos años, la prevalencia de este factor de riesgo bajó un 24% en la actualidad y hay adultos que fuman de forma regular, pero esto viene en descenso, ¿sí? Hay estadísticas que gracias justamente a los planes de cese tabáquico y a las campañas y otras cosas que se hacen, ¿sí? En los centros periféricos, en las salitas, o digamos los centros de atención primaria de la salud, esto fue bajando el porcentaje de personas que hoy en día fuman tabaco o, bueno, están con el hábito, ¿sí? Es importante tener en cuenta que afecta de igual manera a fumadores activos, así como también a las personas alrededor que son fumadores pasivos. Bueno, por si no saben, y está este concepto también. No solo, por ejemplo, ¿no? Ustedes no fuman, pero tienen a alguien en casa que sí es fumador y inhalan ese humo todo el día. Ustedes son fumadores pasivos, ¿sí? Porque el humo del tabaco, más allá de que no fumen ustedes, afecta, ¿sí? Al que lo está inhalando o al que convive con personas que fuman, ¿sí? La recomendación actual, obviamente, para hábitos saludables es el cese de tabáquico, ¿no? Pero bueno, esto primeramente tiene que haber el primer paso en donde la persona tiene que acceder y tiene que querer dejar este hábito, ¿no? Bueno, otros factores de riesgo modificables también son el colesterol alto. Los niveles altos de colesterol son la causa de la formación de las placas de ateroma. No sé si escucharon hablar acerca de esto, en donde literalmente tener triglicéridos altos o colesterol alto
empieza a depositarse en las arterias. Ustedes imagínense que como una cañería en donde pasa el agua y hay agua que tiene residuos o que tiene sarro y demás, y eso se empieza a depositar en los caños. Así pasa nuestro organismo con las arterias, ¿sí? Tenemos la sangre, que si viene sangre con alto contenido de colesterol o de grasas y demás, empieza a depositarse en las paredes de las arterias y esto va generando una placa. Una placa, literalmente, que nosotros decimos placa de ateroma, que esta placa, que corremos riesgo que si se desprende, genere lo que es un trombo y demás y pueda terminar en una ACV, ¿sí? Porque este trombo obstruye la arteria, ¿sí? Un 43% de la población adulta tiene niveles por encima de los recomendados hoy en día, así que esto es un factor de riesgo que está elevándose últimamente. Y el colesterol alto se genera, bueno, justamente por ingesta de comida hipercalórica, tanto hidratos de carbono simples como grasas saturadas, ¿sí? Y también se asocia a componentes hereditarios, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los niveles deseables de colesterol que nosotros queremos que vengan a nuestros laboratorios? Tenerlo por debajo de 200, ¿sí? También tenemos lo que llamamos colesterol bueno y colesterol malo, ¿sí? El LDL, que debería estar por debajo de 130, y el HDL, que es el colesterol bueno, que tiene que estar por encima del 45%, ¿sí? ¿Qué hace el HDL? O sea, el HDL es un colesterol que de alguna manera limpia a lo que es el colesterol malo que se deposita en las arterias. Por eso, para aclararlos y para que lo sepamos, ¿sí? Bueno, y este factor de riesgo justamente con medidas dietéticas y, bueno, en caso de que se requiera medicación con medicación, se puede modificar, ¿sí? Bueno, otro factor de riesgo modificable es la obesidad, ¿sí? La obesidad y sobrepeso es el factor de riesgo que ha ido en aumento en los últimos años y lo vemos en todas las edades. Yo, por ejemplo, trabajo en pediatría y nosotros le decimos como una epidemia, ¿sí? Que está afectando tanto a niños como a adultos, ¿sí? Y esto principalmente es por la alimentación, el sedentarismo que va en aumento, ¿sí? Si bien la obesidad en sí no impacta en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares de forma primaria, genera los factores de riesgo que hablábamos, como la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento de triglicéridos y colesterol en la sangre. Bueno, ¿cómo calculamos nosotros si estamos, digamos, en nuestro peso y demás? A través del IMC, ¿sí? Que es kilogramos, es una reglita que, bueno, justamente se hace en los controles médicos, que es el peso sobre lo que mide una persona elevado a la 2, ¿sí? Que lo pueden sacar si quieren después por calculadora y demás, bueno, pero lo normal es entre 18.5 a 25, que eso lo valora el médico, ¿sí? Bueno, otro parámetro que se relaciona con el riesgo cardiovascular es el perímetro de la cintura, que refleja la grasa abdominal, ¿sí? Que también se chequea en los controles médicos. Bueno, y otro factor de riesgo modificable, la dieta poco saludable, ¿sí? Que esto está también está fuertemente relacionado con el desarrollo de sobrepeso y demás. Así que bueno, iniciar hábitos saludables sí es importante. Bueno, y acá un poquito un resumen también de lo que hablamos la charla anterior, hacer una ingesta calórica más baja, consumo de frutas y verduras, priorizar eso, ¿sí? Grasas saludables como frutos secos, aceite de oliva, que es lo mejor, fuentes magras de proteína como el pescado, cereales integrales, carnes, pollo, ¿sí? Menor ingesta de sal y limitar los multiprocesados, ¿sí? Los alimentos como galletitas, esas cosas que una vez picotea y que a veces es difícil, ¿no? Porque estás en el trabajo y te ofrecen y es como complicado a veces decir que no. Pero bueno, por eso lo ideal es llevarse una viandita, llevarse un snack saludable para cuando uno tiene hambre, ¿sí? Porque suele pasar, y más en el trabajo, que a veces es como que uno va picoteando todo el tiempo y no se da cuenta y bueno, puede estar con esto, ¿sí? Hoy en día está lo que es el plato saludable, no es la pirámide nutricional, sino que se cambió por el plato, en donde ahí vemos las proporciones. Proteína saludable, que más o menos ocupa lo que sería un cuarto del plato, cereales integrales, verduras y frutas. ¿Bien? Y bueno, lo que tenemos que priorizar también es el agua en las comidas, ¿sí? Obviamente es más saludable que el jugo, gaseosas y otras cosas. ¿Bien?
Bueno, otros factores de riesgo que se pueden modificar es la inactividad física, ¿sí? La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Se estima que 1 de cada 4 adultos no tiene un nivel suficiente de actividad física, ¿sí? Y más ahora que va en aumento por el sedentarismo, donde las personas con el celular directamente ya piden lo que sea o están desde su casa y no se estimula o no se promueve el hecho quizás de a veces salir de casa o caminar o hacer actividad porque cuesta, y incluso en el trabajo, personas que trabajan todo el día con una PC, con una computadora, en una oficina y demás, es complicado a veces hacer actividad física, pero bueno, sí está en nosotros también el tema de al menos 30 minutos al día, ¿sí? En 3 días, o sea, la OMS recomienda 120 minutos semanales. Es decir, que 3 días, al menos 30 minutitos para caminar, podamos salir a caminar, podamos dedicar a pasear al perro o lo que sea, ¿sí? A correr o a ir al gimnasio, al que le guste, ¿sí? Pero al menos 30 minutos, 3 días de la semana es lo mínimo, ¿sí? Bueno, esto es lo que les hablaba yo. 150, 120 minutos semanales de actividad física, ¿sí? Y se puede vivir haciendo 30 minutos de actividad física 5 veces por semana. Bien. Bueno, en los últimos años se realizaron muchos estudios científicos de recolección de datos para estimar cuáles factores de riesgo son los que mejor se puede seguir en el tiempo y de qué forma impactan a largo plazo. Para eso se inventaron diversas calculadoras que estiman la posibilidad de padecer un evento cardiovascular mayor en los próximos años. Bueno, la principal calculadora que se usa en nuestro país para estratificar el riesgo cardiovascular es la propuesta por la OMS, ¿sí? La cual tiene en cuenta los siguientes factores: presencia o ausencia de diabetes, el género de la persona, ¿sí? Fumador o no fumador, si la edad está entre 40 a 70 años, cómo es la presión arterial sistólica y el colesterol total. Con estas tablas se mide la probabilidad de tener un infarto de miocardio o ACV en los próximos 10 años, ¿sí? Así que, por ejemplo, no sé si se entendió esta parte, pero en un control clínico, el médico lo que puede ver son estos ítems que mencioné, y ahí básicamente, si de acuerdo a la persona y a los antecedentes de la persona, se puede estratificar qué probabilidades tiene esa persona de, bueno, tener un infarto de miocardio o ACV en los próximos 10 años, ¿sí? Obviamente son probabilidades, no es que si es una probabilidad muy alta le va a agarrar sí o sí. No, sabemos que nos medimos por probabilidades en todo lo que es esto, ¿sí? Bueno, y como para ir finalizando ya, ¿cuándo realizar los chequeos según la edad? Que esto sí es importante. Entre los 20 y 30 años, si no tenemos antecedentes familiares ni síntomas, haces un análisis de laboratorio cada 3 años, un electro cada 5 y la medición de la presión arterial al menos cada 2 años, ¿sí? Entre 20 y 30. Después, entre los 40 y 50, un análisis de laboratorio cada 2 años, un electrocardiograma anual y medir la presión arterial en forma cuatrimestral, ¿sí? Y ya, a partir de los 50 años hay que hacerse controles más seguidos, ¿sí? Incorporar nuevos estudios, realizarse, bueno, controles anuales de laboratorio, ampliando también otras cositas, buscando otras cosas como para detectar de forma precoz y demás. Un electrocardiograma se debe repetir cada 6 meses, ¿sí? Y también en esta etapa hay que medir la presión arterial en cada consulta, ¿sí? Y hacer un test, bueno, un test de esfuerzo o una ergometría o esas cosas como para ver cómo funciona nuestro corazón, ¿sí? Bueno, y por último terminamos con consejos para una vida saludable, reforzando también la charla anterior y para que nos llevemos. Bueno, consumir diariamente frutas y verduras en variedad y tipos y colores. Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de grasas y azúcares, reducir el uso de la sal, consumo de alimentos con alto contenido de sodio. Sumar actividad física moderada, al menos 30 minutos por día, 3 días de la semana, ¿sí? Como para empezar, para iniciar. Abandonar el hábito del cigarrillo en caso de que la persona quiera, obviamente ese es el primer paso, pero si quiere abandonar el hábito del fumar, justamente es un bien para el organismo y su salud, ¿sí? Evitar la exposición del humo a otras personas, limitar el consumo de alcohol, como máximo al día son 2 medidas en el hombre y una en la mujer, como hablamos en la charla pasada, ¿sí? Bueno, y ahí estamos con la charla de hoy. Si tienen alguna pregunta, los voy a ver un poquito porque no los veo a ninguno.
Si quedó alguna duda acerca de esto. Yo no. A ver, ahí estamos. Bueno, es más que nada hacer hincapié, como hablamos, está conectada también a la charla pasada, ¿sí? Pero bueno, las enfermedades cardiovasculares vienen en aumento, esa es la realidad, y justamente se liga mucho a lo que son los hábitos saludables y demás, ¿sí? Que uno puede modificar. Hay cosas que puede modificar y otras que no, pero bueno, como para que sepamos y nos quede eso en claro, ¿sí? Sí, igual hay una tendencia últimamente, es más habitual ver a una persona con las famosas botellitas con agua, te das cuenta que hay chicos, desde chicos muy jovencitos hasta personas adultas, vos te das cuenta que hay un cambio de mentalidad Eso es verdad. para mejorar la calidad de vida, el tema del ejercicio, es algo que se le está dando mucha más importancia que antes, ¿no? Sí, tal cual. Eso es verdad. A pesar de que fue, digamos, que va en aumento por ciertos hábitos que hay ahora, como el sedentarismo, la comida rápida y demás, también hay un aumento en la concientización, ¿sí? De estas cosas. Además, como uno ahora tiene redes sociales o está más conectado, como que hay más difusión de lo que son los hábitos saludables, del tema del tomar agua y demás. Yo, por ejemplo, trabajo en hospital público y sí, se promociona mucho esto y la gente lo sabe, esa es la realidad, como que sabe los factores de riesgo, sabe lo que son los hábitos saludables, pero bueno, está el que lo cumple y el que no lo cumple, ahí ya queda en cada uno, ¿no? Pero sí está siendo cada vez más difundido, eso es verdad. Sí, incluso hay lugares antes, tema de tabaco, en muchos lugares ya no se puede fumar adentro, incluso algunos lugares abiertos tampoco te permiten en espacios abiertos, digamos, de lo que es una propiedad privada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el camino todavía falta mucho camino por recorrer, y como vos decís, está el que lo cumple y el que... Sí. Yo creo que ahora sí está muy difundido y que como todos tenemos esta información, digamos, de lo que es eso, pero bueno, sí, queda en cada uno y sí también lo del tabaco, sí se vio que bajó la prevalencia de personas que fuman, ya sea, bueno, adultas o que empiezan jóvenes a fumar y demás, por las campañas o por la prevención también que se está haciendo ahora. Eso también es una realidad y es bueno, ¿no? Porque más allá de todo, hay cosas que avanzan desde los dos lados, ¿no? Tanto desde la prevención como desde quizás la prevalencia, ¿sí? De las enfermedades cardiovasculares, pero sabemos que al menos la prevención también avanza y la concientización también está. Sí, los relojes inteligentes, incluso también que... También que te cuentan los pasos y hay mucha gente con eso es verdad. Sí, sí. Michelle, muchas gracias. De mi parte no tengo dudas. Gracias. Perfecto, no, por favor. Gracias, Michelle. Nos vemos. Dale, bueno.